Movimiento en L, episodio 53. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L. Son muchos los que han decidido realizar un Máster L para ampliar su formación o para entrar con buen pie en este competitivo mundo de la enseñanza de español como lengua extranjera. Seguramente que en tu cabeza replique esta idea. Sigue sonando eso de cuanto más formación, más oportunidades de trabajo. Y sí, es cierto, pero con matices. Las normas del juego han cambiado y nos empezamos a cuestionar si realmente merece la pena realizar uno de ellos. Por esa razón, en este podcast quiero ampliar esta pregunta. Ante Máster L sí, ahora también hay que contemplar la pregunta ¿Máster L no? ¿Máster L sí o Máster L no? Esto podría parecer una pregunta shakespeariana y en lugar de coger pues la carabela del muerto, nosotros, los profesores de español, nos meteríamos en internet y pues bueno, otearíamos un poquito a ver qué tipo de formación universitaria, de máster relacionado con nuestra profesión existe actualmente en el mercado, ya sean pues en universidades o ya sean pues en otro tipo de instituciones privadas. Y es que para muchos de nosotros, en algún momento de nuestra formación como profesores de español, como lengua extranjera, vemos la necesidad de pues profundizar en nuestros conocimientos, recibir digamos una formación más extensa, más variada, que toque pues ciertos aspectos que quizá pues muchas veces durante nuestra práctica docente no tocamos o no conocemos, o quizá pues con otras formaciones más breves como pueden ser cursos de formación pues no tratamos, y entonces nos hacemos esta pregunta: ¿realmente necesito ahora mismo realizar un máster L sí? O por el contrario, en estos momentos todavía o no tengo la necesidad de saltar a esta formación, que es una formación pues más extensa y a la vez más cara, que es la que supone pues un máster en español como lengua extranjera. Y muchas veces nos hacemos esta pregunta por una inercia generalizada en nuestro sistema educativo y en el mercado laboral, que dice que cuanto más formación tengamos, pues más, al menos más posibilidades de encontrar trabajo tendremos en el futuro. Sin embargo, y tal como comento en muchos de mis podcasts y en mis artículos, y yo esto lo he vivido en carne propia, este tipo de regla o este tipo de causa-consecuencia, es decir, conseguir más formación para mi currículum equivale luego a encontrar más trabajo, pues se está rompiendo o en cierta manera ya no funciona con esta efectividad, con la efectividad que por lo menos funcionaba pues en años anteriores. Y es que yo creo que la configuración, las reglas del juego, en cuanto a encontrar un trabajo, en cuanto a tener más posibilidades de trabajar, al menos en un empleo que nos satisfaga y, por supuesto, del cual, pues bueno, recibamos un buen salario, ya no tiene tanto que ver con la formación, que sigue siendo importante, porque en esta profesión yo siempre reivindico que hay que formarse y hay que formarse continuamente, reciclarse de forma continuada y periódica. Pues bueno, si echamos un vistazo a las ofertas laborales de profesores de español, nos vamos dando cuenta de que existe una tendencia al alza a cada vez estar más formado, pero, por el contrario, con las mismas condiciones que teníamos hace unos años o incluso peores. Y es que muchas veces la respuesta correcta no es tanto un sí, sino un no. Hay que decir muchas veces no a muchas de las posibilidades que nos ofrece esta situación, esta realidad en la que vivimos, porque diciendo muchas veces no se abren muchas puertas hacia el sí, y el máster es, para muchos de nosotros, en muchas ocasiones, un no, y ese no es lo que nos va a posibilitar, a ofrecer, a abrirnos nuevos caminos hacia diferentes posibilidades de realizarnos como profesores de español.
Así que en este podcast, el objetivo que tengo en este podcast es darte razones para un sí y darte razones para un no a la hora de realizar un máster, siempre teniendo en cuenta que la respuesta de ese sí o de ese no dependerá únicamente de ti. Vamos a empezar por Máster L sí. ¿Cuándo podría ser interesante o podría ser útil realizar un máster? Bueno, todas las razones que te voy a dar son razones que he vivido desde mi carne propia, desde mi propia experiencia, y espero pues que a ti también te sirvan. En primer lugar, yo cuando realicé mi máster de formación como profesor de español en L, lo realicé de manera presencial. Fue un máster que en ese momento era bastante caro, un máster creo que era de 3.000 euros aproximadamente. Ahora creo, pues como la tendencia va subiendo, ahora creo que es un poquito más caro. Y era un máster que duraba en mi situación un año, año y medio. Y era un máster al cual yo llegué personalmente tras 2-3 años impartiendo español en diferentes escuelas, en diferentes academias, tras haber realizado mi primer curso de formación inicial y tras haber, pues digamos, al menos tomado contacto un poquito con el L. Y entonces yo supuse que el siguiente peldaño pues era pues formarse dentro de una formación más amplia como era un máster y empezar a ver pues cosas que, como ya te he dicho al principio de este podcast, no había conocido durante mi propia experiencia o no había profundizado en otros cursos menores como era este curso de iniciación que había hecho hacia 2011, me acuerdo. Y justamente me di cuenta de que mis compañeros de máster, la gran mayoría de ellos, eran futuros profesores. Es decir, que no habían dado nunca ninguna clase, nunca se habían formado con ningún curso y este máster iba a ser la primera formación que ellos iban a recibir e incluso la primera toma de contacto con el mundo de L. Y a mí esto me pareció pues en ese momento un poco excesivo, porque gastarse 3.000, 5.000 euros en una formación que yo, pues como te he dicho, considero que es un peldaño que puede estar en el quinto o sexto peldaño de este camino inagotable, infinito, que supone la formación en L, pues me pareció en ese momento excesivo. Y esta es la primera recomendación que yo te doy. No vayas a un máster de L o no realices un máster de L si antes no has acumulado algunos años como profesor, no has tenido una toma de contacto real en el aula impartiendo español, no has recibido una formación inicial, una primera formación mucho pues más generalizada, menos exhaustiva y por supuesto también no acudas a una formación por el mero hecho de que si yo me formo luego voy a encontrar un trabajo o si yo me formo luego voy a ganar más dinero, porque son una serie de elementos, una serie de razones que no funcionan en la realidad actual o que al menos yo creo que han dejado de tener la efectividad que tenían antes. Es decir, tú cuando realices un máster de L o cualquier otro tipo de máster, cualquier otro tipo de formación, hazlo porque realmente lo necesitas para tu desempeño laboral, que en nuestro caso es para ofrecer un servicio de más calidad a nuestros estudiantes y para, en definitiva, por supuesto, para mejorar como profesores. La segunda razón que te doy por la que sí que deberías hacer un máster de L es cuando quieres profundizar en el mundo de la investigación, de la didáctica, de las L2 o de las lenguas extranjeras. Normalmente, si es un buen máster, no voy a hablar en este podcast sobre características de un buen máster o de otro máster, te invito a que eches un vistazo a los artículos de mi blog, que tengo bastantes artículos en los que hablo sobre, pues, al menos en mi opinión, sobre qué tipo de características tendría que tener una buena formación en L. Pero si estás interesado en realizar un buen máster, y vamos a suponer que vas a realizar un buen máster, tienes que fijarte si ese máster tiene una tendencia más hacia la investigación o hacia la práctica docente. En mi caso, por ejemplo, en mi máster tenía o existían dos vertientes en las cuales te podías especializar según quisieses, pues, más formación en investigación o más formación en práctica, en la performance en el aula. Y bueno, la diferencia que había en una vertiente o en otra, no solamente eran pues asignaturas optativas más centralizadas en una de estas dos vertientes, con más asignaturas pues centradas más bien en la práctica, la metodología, o asignaturas pues más centradas en cómo investigar, en cómo llevar una investigación dentro de este campo didáctico del L o de las segundas lenguas, sino que también pues digamos que el proyecto final que después tenías que no solamente realizar, sino también defender ante un tribunal, de presentarlo, pues la diferencia era pues o bien realizar una explotación didáctica o bien pues realizar una mini investigación que luego pues más tarde te serviría como experiencia o incluso pues como
campo, como corpus, para luego realizar pues esa tesis doctoral o algún tipo de proyecto de posgrado. Y es aquí cuando pues los másters de L, a diferencia de la gran mayoría de cursos, sí que hacen un hincapié o sí que son mucho más ricos y mucho más profundos en esta segunda vertiente, que es en la investigadora, en cómo realizar un proyecto, en la bibliografía, en pues qué métodos hay de recogida de datos, qué diferentes metodologías de investigación existen, cómo se pueden analizar los datos, cómo se presentan. Así que si estás interesado, digamos, en profundizar y en especializarte en este campo, pues un máster de L puede ser una buena opción. Y dichas estas dos razones, que yo creo que son razones básicas para un sí en el máster, y que, como ya has podido escuchar, engloban muchísimas subideas y muchísimos subrazones, si se pueden decir así, por las cuales sí que deberías realizar un máster, pues ahora vamos al otro extremo y vamos a ver las razones por las cuales no deberías realizar un máster, si son razones que en estos momentos te están rondando por la cabeza. La primera razón por la cual he iniciado este podcast es esta razón que te he comentado, de que no hagas un máster o no hagas una formación por el mero hecho o por la única razón de que luego quieras comprar, entre comillas, un trabajo. Eso es una configuración de una situación laboral, formativa, de años anteriores, en las cuales tú te decías de que si tú tenías cierto papelito o papelito X o cierto certificado, luego eso te garantizaba un trabajo en el futuro. Desafortunadamente, o yo pienso que afortunadamente, porque no lo veía muy consecuente, pues ha dejado de funcionar, o digamos que esa causa-consecuencia ya no tiene mucha validez e incluso se está perdiendo de cara al futuro y sobre todo dentro del mercado laboral del L. Pero claro, me estás diciendo que hoy en día, si echas un vistazo a las ofertas laborales del L, exigen que tengas este papelito. ¿Qué sucede aquí? Sucede que estamos viviendo una inflación universitaria, que la burbuja yo creo que ha explotado ya con la crisis, o al menos esta crisis económica pues tiene que ver mucho con esta sobreformación universitaria y sobreoferta de universitarios, que parece que este sistema educativo tenga que terminar obligatoriamente en los estudios superiores, o que si no alcanzas los estudios superiores no vas a ser tan bueno en cuanto a prestigio como otra persona que digamos que se haya especializado en un ciclo superior o en un ciclo medio. Pues al final lo que esto acaba suponiendo de cara a conseguir un trabajo y de cara a los másteres L es que, por una parte, la formación universitaria se haya sobredimensionado, hayan muchísimos máster L, que no voy a entrar en este podcast, pero hay muchos máster L que no tienen el certificado de garantía o de calidad suficiente como para realizarlo, es decir, que han surgido muchos másteres, lo que llamaba Francisco Herrera, creo, en un artículo ya de muchos años, creo de 2008, que llamaba los máster del universo L, es decir, una sobrediversificación de ofertas de muchos másteres L que están saliendo al mercado y que, pues siendo directos, no merecen la pena hacerlo, es decir, no tienen una formación adecuada. Y por otra parte, pues una formación universitaria, que dentro de los máster L significa que cada vez son más caros, hay una tendencia al alza en cuanto al precio y además cada vez llevan más tiempo realizarlo, cuando en muchas ocasiones el contenido de ese máster no vale eso, y muchas veces ese contenido pues se alarga demasiado y hay ciertas asignaturas pues que nos podríamos evitar, o al menos no tendrían que tener la duración que en créditos que muchos másteres pues en estos momentos están ofertando. Y claro, yo no quiero dejarte así, no quiero dejarte patas arriba, como decimos aquí en España, y te quiero dar algún tipo de consejos ya finales. Después de todo esto todavía no te ha quedado muy claro si es Máster L sí o Máster L no tu respuesta, y es darte una serie de consejos para formarte. En primer lugar, como te he dicho, primero, antes de lanzarte a un máster, experimenta la docencia, realiza algún tipo de curso inicial, una formación menor, una formación más generalizada, que te dé más o menos un panorama básico de lo que supone ser profesor de español como lengua extranjera, y que te dé también la posibilidad de dar tus primeras clases, aunque sean clases aisladas, aunque des estas clases pues digamos de forma
muy fragmentada en el tiempo, es decir, no una clase después de otra, sino pues digamos algunas clases durante un mes, otra clase de otro mes, ya que son experiencias que luego, en muchas ocasiones, luego te van a, no solamente te van a ayudar a sacar más provecho al máster, en el máster, sino que muchas veces te van a dar la brújula de realmente si quieres o no quieres orientarte hacia la formación como profesor y también, pues en definitiva, si realmente quieres ser profesor de español o no quieres ser profesor de español antes de verte pues involucrado, ¿no? Sentarte, haber pagado esos 5.000, 3.000 euros de un máster y decir, vaya, pues esto quizá no es lo que necesitaba. El segundo consejo que te doy, y siguiendo esta línea, es la de siempre pues buscar la formación continua, la formación segmentada en muchas ocasiones y la formación también en muchas ocasiones suministrada en pequeñas dosis. Quizá después de este curso inicial, en lugar de saltar a un máster, quizá tengas que buscar otro tipo de formación, quizá una formación especializada también, mucho más especializada que la de un curso, pero no necesariamente una formación tan extensa como la que supone un máster universitario. Quizá algún curso de especialización, quizá acudir a algún tipo de seminarios, algún tipo de, digamos, de formaciones especializadas sea lo que en ese momento más te convenga antes de saltar al máster DL. El tercer consejo que te doy, en el caso de que tu respuesta sea un no, es que empieces a vender tus propios servicios y tus propias clases, ya sea online, ya sea de forma presencial, y no tengas que estar siempre dependiendo de si una academia te da trabajo o no te da trabajo. Siempre recomiendo que empieces en pequeño pero pienses en grande, es decir, que realices o ofertes alguna clase particular, luego otra, y poco a poco vayas creciendo, vayas vendiendo tus servicios, tus productos, y luego, a partir de esta experiencia, si lo ves conveniente, si lo ves necesario, luego sí que puedes realizar un máster, pero no lo hagas de forma contraria, es decir, no creas que para poder vender tus servicios, tu producto, tu valor como profesor, pues tengas que realizar obligatoriamente un máster DL. Y finalmente, el último consejo que te ofrezco, cuando en este caso pues estés buscando una formación y la formación quizá no sea la de un máster y quizá esto te suena un poco a autoayuda, es que si yo tuviese en estos momentos que elegir en qué centrarme en mi formación, en qué capacidades, en qué competencias formarme, serían solamente dos, sería la de mi creatividad y la de la adaptabilidad a unos cambios, a un futuro que cada vez es más incierto y en que muchas veces pues esta formación, este máster, esta ruta de formación que hace unos años pues parecía que estaba muy bien delimitada y que no iba a cambiar mucho, pues parece que ha cambiado bastante y que actualmente ya no existe un único camino que nos pueda guiar hacia nuestra realización como profesionales, como profesores. Y es aquí cuando la creatividad, empezar a ver diferentes soluciones desde diferentes puntos de vista, empezar a ver cosas que antes no veías o hacer cosas de una manera diferente, junto con esta adaptabilidad, es decir, esta serena conciencia de que vivimos en un mundo que cambia bastante y lo que has aprendido ahora ya quizá no te funcione en 1 o 2 años, o aquello que actualmente funciona va a dejar de funcionar en el futuro, pues es lo que te va a permitir que en muchas ocasiones tu papel como profesor, tu formación, el desempeño en tus clases sea muchísimo más útil que no pues realizar un máster de L de mala formación, con un mal contenido y que en muchas ocasiones, si bien tiene una gran calidad, quizá y solo quizá no se ajusta a tu actual situación como profesor. Porque recuerda, estimado profesor de español, que a la pregunta máster L sí o máster L no, muchas veces la respuesta correcta es depende de ti, depende de tu situación como profesor de español como lengua extranjera.